Vamos a continuar con la clase de trigonometría en esta semana y vamos a un tema nuevo, ¿no? La semana pasada hicimos sector circular, ahora hacemos lo que es razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿no? Ya. ¿Dónde van a estar las razones trigonométricas? Dentro de un triángulo rectángulo. Ya, entonces, ¿qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo cuando uno de los ángulos mide 90 grados. Este ángulo que ves acá mide 90 grados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a presentar? Va a presentar hipotenusa y cateto, ¿no? ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es lo que está frente a 90 grados, ¿no? En este caso sería C. Y estos dos son catetos, pero estos catetos tienen nombres específicos, ¿no? Se van a llamar cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Por qué cateto opuesto? Porque está frente al ángulo. Si acá está alfa, el opuesto es A, sería su cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto es A. Y este B, como está a su costadito del ángulo, está a su costadito, se llama cateto adyacente. Cateto adyacente, ¿no? Entonces el cateto adyacente es B. Pero esto puede cambiar de posición, ¿no? Eso va a depender ya, ¿no? Entonces, ¿por qué he colocado acá A minúscula? Porque este vértice se llama A mayúscula, ¿no? Dice que es B mayúscula, acá es B minúscula, C mayúscula y C minúscula. Entonces, ¿qué es lo que se cumple en un triángulo rectángulo? El teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que dice Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a ¿quién? Al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ¿no? Entonces reemplazando digo, ¿no? ¿Quién es la hipotenusa? C al cuadrado. ¿Es igual a quién? Al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto de alfa? A. Más el cateto adyacente que sería B al cuadrado. Muy bien. No olvidemos, ¿sabes? Que la hipotenusa siempre es mayor que los catetos, ¿no? Entonces la hipotenusa que es C es mayor que A y que B, ¿no? Es el lado mayor. Entonces dentro de un triángulo rectángulo se cumplen las razones trigonométricas. ¿Cuántas son? Son 6. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿no? Y cada una de ellas tiene, ¿no? Cómo se calcula, ¿no? Entonces decimos lo siguiente, a ver, para no olvidar, a ver, una forma práctica. Esta palabrita que está acá, ¿no? Co, ca, ji. Ahí lo colocamos acá, a ver. Co, ca, co, ca, ji. Así como hemos colocado de ida, de regreso. A ver, ca, ca, ji. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el seno, aquí es igual, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿ves? Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? O si no, también lo podemos hacer así, ¿no? Basta que sepamos estos tres, acá solamente es su inverso, ¿no? Por ejemplo, de cateto opuesto sobre hipotenusa, ah, y acá está, mire, ve. La secante que es igual, lo inverso, ¿no? Igual acá, ¿no? El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces la secante que es igual, hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿no? Se invierte nada más. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces la cotangente, invertido. Cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿no? Muy bien, ahí vemos los ejercicios en la página 23. ¿Ya? En la pregunta número 1 me dicen calcular X. Es un triángulo rectángulo. Si yo quiero calcular uno de estos lados, ya sea el que está acá o el que está acá, cualquiera, me sirve el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Qué es lo que dice Pitágoras? Dice lo siguiente, hipotenusa al cuadrado. Entonces, tú sabes que la hipotenusa es lo que está frente al cuadradito. Digo x al cuadrado. ¿Es igual a quién? A cada uno de los catetos se le va al cuadrado. En este caso, como no tengo ángulo, no hay cateto opuesto ni cateto adyacente. Cualquiera puede ser, ¿no? Yo puedo colocar acá 20 al cuadrado. Más 21 al cuadrado. Entonces es igual, 20 al cuadrado es 400, más 21 al cuadrado es 21 por 21, 441. Al sumar estos dos me sale 841 y este 2 pasa como raíz. La raíz cuadrada de 841 sería 29, ¿ves?
Entonces de esa manera estoy calculando el valor de x, ¿no? En este caso la hipotenusa. A ver, acá la pregunta solamente es lo que está de negro, ¿eh? En cada uno de ellos solamente lo que está de negro, ¿no? Entonces yo estoy haciendo, ya he dibujado el triángulo ya. A ver, ¿para qué? A ver, dice acá que seno de alfa, a ver, entonces voy a colocar acá. Acá le coloco alfa. Si acá está alfa, él sería mi cateto opuesto, porque está al frente. Y lo que está frente al cuadradito sería la hipotenusa. Y esto que está acá sería el cateto adyacente. A ver, seno de alfa, ¿a qué es igual seno? Entonces digo por acá. Seno de alfa es igual a ¿qué? A 1 sobre raíz de 3. Pero yo sé que el seno, ¿a qué es igual seno? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ah, entonces digo por acá. Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces yo digo, pues, ¿no? Que mi cateto opuesto es como 1 y la hipotenusa como raíz de 3. Entonces reemplazo, pues, ¿no? Si acá está alfa, él sería como mi cateto opuesto. Y la hipotenusa es lo que está frente al cuadradito, que sería raíz cuadrada de 3. Entonces, ¿quién está faltando? Este lado que está acá. A él se llama cateto adyacente. Como hicimos acá, ¿no? Falta un lado, lo calculé con el teorema de Pitágoras. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá yo, ¿no? Entonces, voy a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual a ¿quién? Al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? Acá está la raíz cuadrada de 3. ¿Quién es el cateto opuesto? Si acá está alfa, él es el cateto opuesto. 1 al cuadrado. Y el cateto adyacente no lo sé. Coloco tal como está. Se cancela la raíz, me queda 3. 1 al cuadrado es 1. Como está sumando, viene a restar. El cateto adyacente es igual a ¿quién? Acá sería ¿cuánto? 2. Y este pasa como raíz, ¿no? Ahí está, ¿ves? Esto sería mi cateto adyacente. Pero la pregunta no es cuánto es el cateto adyacente. La pregunta es cuánto vale P. Entonces tengo que reemplazar. Dice 3 por coseno. A ver, por acá, a ver. Coseno. ¿A qué es igual coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. A ver, si acá está coseno, es cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? Raíz de 2. Sobre la hipotenusa, ¿quién es? Raíz de 3. Pero está elevado al cuadrado. Ah, si está elevado al cuadrado, afecta al de arriba y afecta al de abajo. No te olvides eso, ¿eh? ¿No? Está afectando a los dos. Y a esto le debo sumar ¿quién? El 2. Entonces P es igual. Entonces, ¿qué hace el exponente? Se cancela. Entonces, ¿qué me está quedando? Me está quedando 3 por 2. ¿Sobre quién? Sobre 3 más 2. Entonces P es igual. Se va este 3 con este 3 y me queda 2 más 2, 4, ¿ves? Entonces ahí está el problema número 2, ¿no? De esa manera se desarrolla ese tipo de problema, ¿no? A ver, vamos con el número 3. A ver, igualito, a ver. Tangente de teta, lo voy a hacer más directo, ¿ya? Tangente de teta es igual a 5 tercios. Entonces, ¿a qué es igual tangente de teta? A ver, acá vamos por acá. Tangente es igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ah, entonces, este tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero esto a quién es igual? A 5 sobre 3. Ahí está. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué digo? Digo lo siguiente, pues, ¿no? Que el cateto opuesto es como 5 y el cateto adyacente es como 3. A ver, me voy por acá. Teta. Dice que teta es un ángulo agudo, entonces lo coloco por acá teta. Cateto opuesto vale 5. ¿Quién es el cateto opuesto? Lo que está frente al ángulo. Él vale 5. Y el cateto adyacente vale 3. No olvidar que el cateto adyacente es lo que está al costadito del ángulo. Acá. Entonces, él vale 3. Entonces, ¿quién está faltando? Lo que está frente al cuadradito. ¿Y eso quién es? La hipotenusa. Ya, entonces, esta hipotenusa la voy a calcular utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras?
hipotenusa al cuadrado es igual a ¿quién? Al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ¿no? La hipotenusa acá está, que no se sabe. El cateto opuesto es 5 al cuadrado y el cateto adyacente es 3. Listo, digo acá, hipotenusa es igual a ¿quién? 5 al cuadrado es 25 más 9 y este 2 pequeñito pasa como raíz. Entonces sería 25 más 9 es 34. Raíz cuadrada de 34 sería la hipotenusa. Pero la pregunta dice calcular el coseno de teta. Digo, por lo tanto, el coseno de teta, a ver, voy por acá. Aquí es igual coseno. Coseno, profesor, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces digo, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el cateto adyacente, pues, ¿vale cuánto? 3. Y la hipotenusa, raíz cuadrada de 34. Bueno, yo lo puedo dejar ahí, ¿no? Pero esto que está acá se tiene que racionalizar porque la raíz está en el denominador. Entonces multiplicamos por ¿quién? Por raíz cuadrada de 34 y raíz cuadrada de 34. Lo que estoy haciendo es racionalizar. ¿Ya? Entonces digo por acá. 3 por raíz de 34 sería 3 raíz de 34. Sobre raíz cuadrada de 34 por raíz cuadrada de 34 simplemente será 34. Listo, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, problema número 4. Igualito, a ver. A ver, vamos a ver. Ahora el ángulo agudo es teta. Entonces teta coloco por acá. Teta. ¿Ya? Ya, ¿qué dice ahí? Dice que coseno de teta es 1/3. Pero ¿quién es coseno? Coseno, profesor, es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Y eso cuánto vale? 1/3. Entonces yo digo que el cateto adyacente es como 1 y la hipotenusa es como 3. Entonces miro por acá, ¿no? Miro por acá entonces, ¿no? En la figura, a ver. Si acá está teta, este lado se llama cateto opuesto. Y lo que está frente al cuadradito se le llama hipotenusa. Y el que está acá a su costadito se llama cateto adyacente. ¿Y eso cuánto vale? Eso vale 3. Y la hipotenusa vale, perdón, el cateto adyacente vale 1 y la hipotenusa vale 3. Listo, ¿no? A ver, cateto adyacente vale 1 y la hipotenusa vale 3. Ahí está, ¿ves? Muy bien. Pero me está faltando un lado, ¿no? Y ese lado lo voy a ir utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual a ¿quién? Al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? 3 al cuadrado. Cateto opuesto es lo que voy a calcular, no sé. Al cuadrado. Cateto adyacente, 1 al cuadrado. Entonces acá sería 3 al cuadrado es 9. 1 al cuadrado es 1, pero está sumando, pasa a restar. Y este 2 pequeñito pasa como raíz. Entonces el cateto opuesto es la raíz cuadrada de 8. Pero eso no me están pidiendo, ¿no? Me están pidiendo K. Digo, por lo tanto, K es igual. ¿Qué me dicen K? K es igual a tangente, ya me voy por acá, a ver, por acá, a ver. Tangente, aquí es igual tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre, entonces digo que la tangente es cateto opuesto. A ver, ¿cuánto me salió? Raíz cuadrada de 8. ¿Sobre quién? Cateto adyacente. ¿Y cuánto vale? 1. Pero está elevado al cuadrado. Entonces hay que elevar al cuadrado. Al cuadrado y al cuadrado. Afecta a los dos, ¿no? A los dos. ¿Restado quién? Restado 3. Listo. K es igual a quién. Se cancela la raíz. 1 al cuadrado es 1. Entonces sería 8 sobre 1 menos 3. 8 entre 1 es 8. Menos 3 sería 5. ¿Ves? Listo. Vamos con el siguiente problema. Similar, a ver. El ángulo agudo, ¿lo quién es? Alfa. Coloco acá alfa. ¿Y qué dice acá el dato? Tangente de alfa es 12 quintos. Pero hemos aprendido que la tangente a quién es igual. La tangente es igual a quién? Al cateto opuesto
sobre el cateto adyacente. Es igual a 12 quinto, ¿no? Entonces yo digo que el cateto opuesto es como a 12 y el cateto adyacente es como 5. Si acá está alfa, lo que está acá al frente es mi cateto opuesto. Digo que el cateto opuesto, ¿cuánto vale? 12. Y esto que está acá, el costadito, es el cateto adyacente, que vale 5. Y lo que está frente al cuadradito se le llama hipotenusa, que no sé cuánto vale. ¿Y cómo lo voy a calcular? Utilizando el teorema de Pitágoras, que dice hipotenusa al cuadrado es igual a ¿quién? Al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. La hipotenusa no lo sé, lo voy a calcular. El cateto opuesto vale 12 al cuadrado, el cateto adyacente vale 5 al cuadrado. Entonces acá tengo 12 al cuadrado es 144, 5 al cuadrado es 25. Sumo los dos, me sale 169 y este 2 pasa como raíz. Entonces la hipotenusa sería 13, ¿no? La raíz cuadrada de 169 es 13. Entonces voy a reemplazar donde me piden. Entonces digo, por lo tanto, E es igual 2 ¿por quién? Seno. A ver, ¿a qué es igual seno? Vamos por acá. Seno es igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces mira por acá. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Más 3 por coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Lo estoy haciendo paso por paso, ya para que ustedes lo puedan entender en casa. E es igual 2 por cateto opuesto sobre hipotenusa. Si acá está alfa, él es mi cateto opuesto, mira, vale 12. La hipotenusa la acabo de calcular, 13, más 3 por cateto adyacente. Si acá está alfa, él es mi cateto adyacente, vale 5. La hipotenusa, 3. Ya está, chicos. Vamos a desarrollar acá. 2 por 12, 24 sobre 13. Más 3 por 5, 15 sobre 13. Es una fracción homogénea. En una fracción homogénea se coloca el mismo denominador y arriba se suma, ¿no? Sería 24 más 15 sería 39. ¿Y cuánto es 39 entre 3? Entre 13. Sería 3, ¿no es cierto? A ver. Sí, muy bien. Entonces sería 3 como resultado. Vamos con la 6. A ver, la 6. Igual, ¿no? En este caso el ángulo agudo es alfa. Entonces digo, la tangente de alfa es igual a 2. Pero recordemos, ¿a qué es igual tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Es igual a quién? A 2. Entonces ahí de repente el alumno va a decir, profesor, está complicado. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto es 2. ¿Y el cateto adyacente? Se sobreentiende que acá es 1, pues. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Si no hay nada acá, se sobreentiende que es el 1. Entonces mi cateto opuesto es como 2 y el cateto adyacente es como 1. Si acá está alfa, él es mi cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 2. Y esto que está acá, no lo olvides, él es el cateto opuesto, el cateto adyacente es el que está a su costadito del ángulo, eso vale 1. Y lo que está frente al cuadradito vale, es la hipotenusa, que no lo sé. Y eso lo voy a calcular. ¿Cómo lo calculo? Utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice? Hipotenusa al cuadrado es igual a ¿quién? Al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? Es lo que voy a calcular. ¿Quién es el cateto opuesto? Acá está, mira, 2. ¿Quién es el cateto adyacente? 1. Listo, ¿ves? 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1, y ese 2 pequeñito pasa como raíz. Entonces sería la raíz cuadrada de 5. Muy bien, ¿eso para qué me sirve? A eso me sirve, profesor, para calcular en el valor de E, aquí. ¿Qué dice E? Seno de alfa, pero seno ¿qué es igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa, por coseno. ¿Quién es coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿ves? Listo, entonces reemplazo ahí. Reemplazo.
E es igual cateto opuesto. Acá está mi cateto opuesto. Es 2. Hipotenusa, lo acabo de calcular. Raíz cuadrada de 5. Por cateto adyacente, 1. La hipotenusa lo acabo de calcular. Ya está. A ver. Cuando es una multiplicación es más fácil, ¿no? Se multiplica directo. ¿Cierto? A ver. 2 por 1, 2. Raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 25, que sería 5. La respuesta es 2/5. Bueno, para terminar, el último ejercicio, mira. Ahora el ángulo agudo, ¿quién es? El ángulo agudo es teta. Entonces coloco por acá. El ángulo agudo es teta, ¿no? Listo. Entonces esto lo voy a copiar acá. Siempre haciéndolo paso por paso para que ustedes en casa puedan trabajar sus actividades, ¿no? ¿Quién es la tangente? La tangente, profesor, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Es igual a quién? A 1/3. Entonces, este cateto opuesto es como 1 y el cateto adyacente es como 3. Si acá está teta, él es mi cateto opuesto. Él es mi cateto adyacente y lo que está frente al cuadradito es la hipotenusa. Si acá está teta, el cateto opuesto vale 1. O sea, cateto opuesto vale 1. El cateto adyacente vale 3 y la hipotenusa que no lo sé. Y eso lo voy a dar utilizando el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. La hipotenusa voy a calcular. El cateto opuesto es 1 al cuadrado. El cateto adyacente es 3 al cuadrado. Digo entonces 1 más 9, ¿no? Porque 3 al cuadrado es 9. Y este 2 pequeñito pasa como raíz. Entonces sería la raíz cuadrada de 1 más 9 sería 10. Listo. Entonces ahora voy a reemplazar donde me piden R. ¿Qué es R? 10 por coseno. Ya lo hemos practicado ya. Coseno, profesores, ¿qué cosa? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es 3 y la hipotenusa es la raíz cuadrada de 10. Pero está, ¿qué cosa? Está elevado al cuadrado. No te olvides que cuando está al cuadrado afecta arriba y afecta abajo. Ambos, ¿no? Entonces digo que R es igual a ¿quién? 10 por 3 al cuadrado es 9. Se cancela, me queda 10. Este 10 con este 10 se simplifica y respuesta, ¿qué cosa queda? 9. ¿No? Muy bien, chicos. Pues lo he explicado detalladamente, ¿no? Para que ustedes puedan entender, pero eso sí, como tarea, chicos, esto apréndenselo por favor. Es importante, ¿no? Esto nos va a salir por los temas más adelante. La parte que está acá y el teorema de Pitágoras. Como tarea, aprenderse las razones trigonométricas. Muy bien, chicos. Conmigo será hasta la próxima semana. Nos vemos.